bendita gracia, Señor, favoreciéndonos a través del sacrificio, Señor, del Calvario, para perdonar nuestros pecados, Señor, renovarnos, limpiarnos de toda maldad, Señor amado, y encaminar nuestras vidas para tu justicia, Señor. Gracias por los hermanos, siervos y siervas de Dios que nos reunimos en esta plataforma, Padre, para alimentarnos de tu bendita bondad por medio de la palabra, Señor amado. Gracias por tu siervo que nos va a compartir, oh Dios, la enseñanza de esta noche. La recibimos con un corazón, Señor, quieto y apacible, Señor, en el nombre de Jesús. Amados consiervos, les presento a ustedes el pastor, hombre de Dios, José Luis Espinosa, para traernos la bendita enseñanza de esta noche. Pastor José Luis, bienvenido. Gracias por concedernos su tiempo del ministerio para compartir con nosotros. Adelante, siervo de Dios. Amén, amén. Gracias, Pastor Heredia. Para mí una gran bendición poderles esta noche, hoy 17 de 2022, agradecido a Dios de lo que Dios está uno disfrutando de esa gloria preciosa de Dios, el ministerio que Dios nos ha dado de Migle Internacional. Como una introducción, le cuento que acabo de llegar el día lunes por la noche, llegué de Venezuela. Tenía muchos deseos, muchos sueños de ir a Venezuela y Dios me dio la bendición de que después de 50 años vuelvo a Venezuela. Muy joven, yo estuve como evangelista, trabajé como evangelista dentro de mis 52 años en el ministerio. Tengo 30 años que trabajé como evangelista y 22 años ya como pastor. Y en mi juventud viajé mucho a Venezuela con un grupo musical, Los Amigos de Jesús. Tuve un grupo musical llamado Los Amigos de Jesús. Éramos 5 muchachos peruanos con los sueños de hacer música, de componer en esos años, el año 70, 80. Así que se imagina, después de 50 años vuelvo a Venezuela. Estuve en el estado de Apure, San Fernando de Apure. Estuve también en el estado de Valle de la Pascua, en Guárico. Y bueno, disfruté de estar allí con el pueblo de Dios, que tenía hambre de la palabra, porque por las condiciones políticas que todavía sigue viviendo Venezuela, pues no hay visitas de extranjeros para allá, ¿no? Porque primeramente es bien complicado que Venezuela le den a uno una visa. Yo estuve casi un mes, más de un mes con mi hijo Josué, eh, tratando de conseguir la visa, ¿no? Y nos pusieron muchas trabas, ni para Estados Unidos he tenido tantas dificultades como para Venezuela, pero gracias a Dios nos otorgaron una visa de un año, así que vamos a tener otros seminarios, aprovechar ese año porque no sabemos si puedan renovarme la visa o puedan hacer una prórroga, entonces queremos aprovechar este año que me han otorgado, ¿no? Porque la iglesia en Venezuela es la esperanza para esta nación. Me encontré con una iglesia firme, una iglesia que está de pie, no ha menguado, no está aplaudiendo al gobierno que la iglesia cristiana sabe que son gobiernos que no hay una libertad, donde no desarrollan una producción. Ellos son conscientes, ¿no? Yo pensé encontrar de repente una Venezuela que se ha tenido que, digamos, conformar a la política de turno. No, 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 no es así. Y también pude hacer una evaluación. No son los cobardes que se quedaron ni los cobardes que salieron de Venezuela. Yo pienso que los valientes quedaron y los valientes que salieron. Porque hoy Venezuela se ha dolarizado, ya no es solo el bolívar. Todo es dólar, porque nosotros llegamos al aeropuerto y lo primero que uno siempre hace, pues lo clásico, ir a una casa de cambio y cambiar a la moneda
de esa nación. Y cuando hemos ido a hacer el cambio me dijeron, no, señor, no necesita usted cambiar porque usted con su dólar aquí en Venezuela, en cualquier parte del país de Venezuela, usted le van a recibir sus dólares, ¿no? Y verdad, no necesitamos cambiar y vimos que se está reactivando la economía en Venezuela. Y entonces el dólar es como una moneda común. Ahora, yo estaba haciendo un análisis, conversando con unos pastores, ¿por qué hay tantos dólares ahora en Venezuela? Porque, digamos, los que salieron afuera, los que están venezolanos que salieron en busca de un mejor destino, aquí hay mucho, no tenemos aquí en el Perú, creo que como 1 millón de venezolanos, Colombia está llena de venezolanos, Ecuador, Chile, creo que también en Argentina deben haber venezolanos, y entonces esas remesas que llegan a Venezuela son remesas de dólares. Entonces, cada mes Venezuela está lleno de dólares de los que salieron de Venezuela y envían para su familia. Entonces, en cierta manera, es una bendición, ¿verdad? Es una bendición porque entra un dinero que cuesta aquí al venezolano trabajarlo. En cualquier país siempre uno como extranjero se esfuerza, ¿no? Porque no es nacional, no es del lugar, y entonces hay que hacer los trabajos muy, muy, muy duros, ¿no? Nosotros como peruanos hemos pasado esos momentos difíciles y muchos peruanos fueron para Venezuela en los años 80, 90, con los gobiernos de turno que pasamos también nosotros momentos muy críticos. Pero así como Dios permitió que Perú se pudiera pues levantar, y creo que también muy pronto Venezuela estará también ya en otro nivel, se está reactivando su economía, los productos, los sembríos, las cosechas, etcétera. Es un país muy alegre, ¿no? Un país muy de la iglesia muy feliz, y hemos tenido muchas bendiciones con nuestro seminario que hemos dictado, y que yo quería compartir algo de eso, ¿no? Porque era lo de que cómo cumplir la gran comisión, ¿no? Cómo no tenemos que nosotros, siempre yo digo que recordamos mucho cada mes las palabras de Cristo, mucho las palabras de Cristo en el sentido de la Santa Cena, ¿no? Porque la Santa Cena era lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, ¿no? La Pascua, que fue Cristo el Cordero que se presentó, y se celebra esa Pascua ahora nosotros como Santa Cena, ¿no? Recordamos también todos los años a Cristo la Semana Santa, ¿no? Las palabras de Cristo en la cruz. Pero hay algo que nosotros estamos un poco en la iglesia descuidando y no la estamos cumpliendo. Perdóneme si, o corríjame ustedes que son todos los que están en esta hora conectados. Me encanta porque después de esto hay comentarios. Me gusta eso. Yo le decía a algunos pastores, me encanta la cosecha porque los que se conectan pueden ellos opinar, ¿no? Tienen opciones de opinar o de enriquecer digamos, la capacitación o la enseñanza que uno humildemente les comparte, y eso me gusta muchísimo. Yo estoy seguro que al final vamos a tener varias opiniones, varios alcances, enriquecimiento, ¿no? Pero yo he notado, Pastor Heredia y pastores, los que están conectados, a todos ustedes, gracias por estar aquí con nosotros como todos los miércoles que diferentes siervos de Dios comparten. Y ese es el motivo de nuestro ministerio. Nuestro ministerio es Migle Internacional, que significa ministerio. Migle significa, la sigla de Migle significa Ministerio Internacional de Igle, Crecimiento y Avivamiento. Y ya venimos trabajando 20 años. Tenemos ya sedes. Aquí la sede principal está aquí en Perú. Es un ministerio que nace en el corazón de Dios, y Dios me lo entregó a mí, ¿no? Yo soy el pastor fundador de este ministerio, en la cual ya tenemos directores en Migle Colombia, que es el pastor Alex Moreno, es nuestro director de Migle Colombia. Tenemos Migle Venezuela, que es nuestro pastor, el director es el pastor Jimmy Angulo. Tenemos Migle México,
el director de nuestro ministerio en México, es el pastor Andrés Aguirre. Tenemos Migle, República Dominicana. Nuestro pastor como director es el pastor Eliezer Valenzuela. Tenemos también nuestro director de Migle, Costa Rica, que es el pastor Denner Sainz. Y finalmente hemos nombrado un director para Argentina, el pastor Luis Suárez, que va a hacer una gira el próximo mes. Ellos van a hacer una gira por Argentina, y yo les quería, pastor Heredia, aprovechar para que de repente puedan ellos contactarse con usted, no sé. Yo nunca he ido a Argentina, he viajado a muchos países, pero ese lado del sur no he ido, ¿no? Tengo algunos pastores amigos, muchos amigos argentinos, de Paraguay lo mismo, pero no he ido a esa zona. Yo he llegado hasta Chile, a nuestro ministerio. En cambio, la parte del norte sí la he viajado mucho, ¿no? Centroamérica, América y Sudamérica, pero la parte de aquí del norte. Pero el sur no he tenido la oportunidad. Pero Dios nos está permitiendo entrar a Argentina. El próximo mes estamos mandando 2 pastores nuestros, el pastor Luis Suárez, que lo hemos nombrado como director de Migle Venezuela, y también va a estar acompañándole el pastor Jimmy Angulo, quien es el director de Venezuela, ¿no? Ambos son colombianos, pero son apasionados por la obra del crecimiento de la iglesia, ¿no? Ahora, ahora vamos al punto que lo cual le comenté al pastor Heredia y los que están con nosotros en esta noche aquí conectados, era el cómo cumplir la gran comisión o cumpliendo la gran comisión. Eso era lo que en mis 22 años que vengo con este ministerio, he llegado a una conclusión que no estamos cumpliendo el deseo de Dios. Es como cuando los padres van a morir y dicen sus últimos deseos, ¿no? Entonces, los hijos tratan de hacer el último deseo de sus padres. Por ejemplo, yo pongo el último deseo de mi madre, una pastora de Dios aquí en Perú. Cuando mamá, antes de fallecer, ella, su última voluntad fue que el terreno que ella tenía, donde yo he crecido, en Chorrillos, en el distrito de Chorrillos, aquí en Lima, Perú, mamá dijo, el terreno, para que no se peleen mis hijos, porque siempre cuando hay un terreno o algo que dejan los padres como herencia, lo primero que hacen es venderlo. Entonces mamá dijo, aquí se va a levantar una iglesia. Ese es mi deseo, que se levante una iglesia y que José Luis sea el pastor. Me lo encargó a mí. Entonces, y eso lo saben todos mis hermanos mayores. Eso es la voluntad de mamá. Hasta el día de hoy, yo tengo ya 25 años en esa iglesia. Soy el fundador. Bueno, el fundador fue mamá, pero mamá me lo entrega. Y yo continué con la iglesia Victorias en Cristo en el distrito de Chorrillos. Entonces, cuando a veces vienen algunos sobrinos míos y dicen, tío, y que fue el terreno de la abuela, usted sabe cómo es, ¿no? Los intereses. Y le digo, hijo, mientras la memoria de su abuela, una pastora de Dios, y yo esté con vida, que soy la segunda generación, y Josué, que es la tercera generación, mi hijo, yo tengo 2 hijos pastores acreditados, Josué y Cecia, sigan al frente de la obra, y eso sea un templo, guardaremos la memoria de mamá, la memoria de ustedes para los nietos, de la abuela, y eso no se va a vender porque ese fue los deseos de mi madre, ya antes de morir. Ella fueron su deseo de cómo debiéramos nosotros ver por ese terreno, ¿no? Entonces, casi es muy común que los deseos de los padres antes de partir, pues, se cumplan, ¿no? Por eso que hay los testamentos, ¿no? Antes de morir alguien deja un testamento, deja una herencia, y lo que está escrito se tiene que cumplir, se tiene que hacer. Si hay una herencia para alguien determinó dárselo a X persona, y esa escritura o ese testamento se tiene que cumplir. Y la ley, los abogados, todos lo hacen cumplir, a veces hasta en contra de los hijos. A veces los padres no quisieron dejar a los hijos, le quisieron dejar a una
a una, digamos, como una donación X, se cumple, aunque hagan el reclamo, porque fueron sus últimos deseos en vida del donante o del que deja una herencia. Entonces, Jesús nos dejó a nosotros que es el libro de Mateo, el Evangelio según San Mateo, lo tiene como ese párrafo del capítulo 28, del verso 16 al 20, llamado la Gran Comisión. Y en los 4 evangelios se encuentra, ¿no? Se encuentra en Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Lo que fue la voluntad de Jesús antes de ir, sus últimas palabras, el último deseo de Jesús aquí en la tierra, antes de ir a la diestra del Padre. Jesús dijo, voy a leer todo ese párrafo, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Permítame hacer una oración. Señor amado, yo te ruego, Padre, que estas palabras de tu Hijo amado Jesucristo, que fueron sus últimas palabras aquí en la tierra hace más de 2000 años, hoy queremos reflexionar sobre ellas. Hoy queremos darle el sentido de estas últimas palabras de mi Señor, del Maestro de Galilea, de mi Rey, Jesús de Nazaret. Que todos los que estamos en esta sala, Señor, podamos meditar, reflexionar. ¿Estamos cumpliendo esta gran comisión? ¿La estamos llevando tal como Jesús nos la dejó? ¿O nos hemos olvidado o la hemos distorsionado o no la hemos sabido interpretar? Ayúdanos, Espíritu Santo, porque el propósito, Espíritu Santo tuyo, que Jesús lo dijo, que usted nos haría recordar todo lo que usted hizo. El Espíritu Santo es el Paracleto. Espíritu Santo, tú eres el que nos vas a ayudar, tú eres el Paracleto, el que ayuda. Y nos vas a ayudar en esta noche. Humildemente, Señor, quiero tomar estos versos de esta gran comisión y poder plantear la importancia de cumplir esta gran comisión. Y que tal vez nosotros como iglesia no la hemos cumplido o no la estamos cumpliendo o tal vez nos hemos olvidado. Pero sea cual sea la condición de la iglesia hoy, que esta reflexión de esta noche nos sirva para corregir si no la estamos haciendo o para enriquecerla si ya lo estamos haciendo. Espíritu Santo, Señor Jesús y Padre Eterno, ustedes como Dios nos den la sabiduría en esta noche sobre esta gran comisión. Se lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados pastores, aquí encontramos 4 aspectos importantísimos en esta gran comisión. Aspecto número 1 lo dice el verso 19. Por tanto, id. Aquí en esta gran comisión hay una orden. Como yo, dice Jesús, como yo tengo toda la potestad, todo el poder, lo tengo tanto aquí en el cielo como en la tierra. Yo debo decir, por tanto, la palabra por tanto es una palabra que me está a mí anticipando lo que yo tengo que hacer. Me está anticipando. Yo tengo poder en el cielo y en la tierra. Por tanto, ahora ustedes tienen que ir. Ustedes tienen que ir. Y cuando entiendo que este mandato
esta misión que Dios nos está entregando es que la iglesia, nosotros como iglesia, es esta la comisión que le dejó Jesús a sus discípulos, es que tenemos que ir. ¿Y tenemos que ir qué? ¿A ir a dónde? ¿Tenemos que ir a hacer qué? Sabemos que el Evangelio de Cristo es buenas nuevas, buena noticia. Jesús y la evangelización, por eso que se llaman los 4 evangelios, la evangelización son buenas nuevas, son buenas noticias, eso es evangelio. Y cuando dice, por tanto, entiendo que cuando vamos o a donde vamos o donde nos movemos, tenemos que buscar almas. Tenemos que buscar almas. Yo no puedo ir sin buscar un alma. Y la iglesia no busca las almas. La iglesia ora para que las almas vengan. Porque nos hemos encerrado mucho en el templo. El modelo de Jesús lo tengo entendido y yo por eso que eso es lo que yo enseño en nuestro ministerio de Migle, es tratar de lograr el modelo de Jesús, del evangelismo de Jesús. Jesús tenía sus campos de acciones o sus áreas de acciones eran 3. Uno, las calles, las aldeas, los montes, la ribera de los ríos. Era la calle, lo exterior. Lo segundo, las casas. Jesús iba a las casas. Y tenemos un buen ejemplo cuando Jesús en una calle, no sabemos el nombre, pero cuando Jesús en esa calle cruzaba como cruzaba Jericó, cuando entraba a Jericó y a la salida de Jericó, cruzaba la calle y dice que un ciego estuvo ahí a las afueras de la ciudad. Bartimeo, el ciego hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando y comenzó a clamar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Marcos capítulo 10. Cruzó la calle. Y cuando vemos que Jesús en una ocasión, en una calle, que él salía a evangelizar, dar testimonio de lo que era el mensaje de Jesús, dice que encontró un hombre colgado en un árbol sicómoro, lleno de espinas. Y cuando Jesús lo vio, porque él era de baja estatura, ¿qué le dijo? Zaqueo, bájate, que voy contigo al templo. No, voy contigo a tu casa. Entonces, Jesús, su estrategia, las calles, las casas y el templo. La iglesia por eso creció. Cuando el Espíritu Santo vino sobre los 120, en una casa, la Santa Cena se celebró en una casa y vemos ahí que Jesús usó mucho las casas. Jesús llegaba a las casas. Jesús le encantaba ir a Capernaum, a la casa de sus 3 grandes amigos como Lázaro, Marta y María. Le encantaba. Jesús pasaba sus días ahí enseñándoles a ellos la palabra. Jesús estuvo en las casas, en las calles y en el templo. Por eso que la iglesia primitiva, cuando está llena del Espíritu Santo, salieron a dar testimonio en las calles, porque Jesús les había dicho: ustedes van a hacer cosas mayores, porque yo voy al Padre, y cualquier cosa que ustedes pidan al Padre en mi nombre, yo los voy a hacer, porque ahora yo voy a estar a la diestra del Padre como un intercesor. Y en la tierra el intercesor sería ahora el Espíritu Santo. Él les hará recordar todas las cosas que yo os he dicho, os he hablado, ¿no? Entonces, encontramos una iglesia que con el Espíritu Santo y con la estrategia de las casas, entonces ellos empiezan a desarrollar el crecimiento y la multiplicación. Hechos lo mencionan, ¿no? Y yo lo llamo más hecho
del Hechos de los Espíritus, del Espíritu Santo que Hechos de los Apóstoles, ¿no? O Hechos de los Apóstoles o Hechos de los Discípulos. Yo lo llamo más Hecho, porque el libro de Reina Valera dice Hechos de los Apóstoles. Yo le llamo Hechos del Espíritu Santo, porque fue el Espíritu Santo, ese libro fue obra del Espíritu Santo. Entonces, la iglesia crece, se multiplica, primero empieza con 120, se agregan 3.000, y ahí tenemos 3.120, en otra ocasión se agregan 5.000, ahí ya tenemos 8.120, y dice, y gran número, y después dice, y se multiplicaban, tanto de hombres y mujeres, mucho, hasta los 5.000 se contaron, de los 5.000 para arriba ya no se contaron. Entonces, pero la iglesia creció y se multiplicó. ¿Dónde iban? A los templos, no, pues no, las sinagogas estaban cerradas para los cristianos. ¿Dónde se reunían esos 8.120? En las casas. Ahí en las casas. Si inclusive Hechos de los Apóstoles termina, o Hechos del Espíritu Santo, termina el último capítulo, en el capítulo 28 va a terminar el verso 30 y 31, son los últimos versos de este libro. Dice, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. ¿Dónde? En una casa. Entonces, nosotros como ministerio trabajamos por las casas. Ese es nuestro ministerio. Nosotros enseñamos a que cumplamos esta gran comisión, en ir. Por tanto, ir. Entonces nosotros enseñamos que cuando yo voy al mercado, debo predicar el evangelio. Debo buscar almas. Cuando voy a trabajar, cuando voy a una combi, en un bus, en una buseta, en un avión, en lo que vaya. Y esto me hace recordar mucho cuando yo aprendí de un gran hombre de Dios en Neiva, Colombia, Pastor Jesús Tobar, que fue el director de las escuelas de Iglesia Crecimiento en Colombia. Yo hice todos mis estudios en Colombia sobre Iglesia Crecimiento. Y entonces él cuando vino a Perú, lo invité, y él, me acuerdo que cuando nos íbamos así en un taxi o en un bus o en un avión, él siempre me decía, me acuerdo cuando nos fuimos al Cusco, y él me dijo, pastor, cuando compre usted los tiquetes, nos fuimos como un grupo de 8 pastores, y me dice, pastor, en el avión, que tome usted, por favor, no me ponga al lado de los pastores, me dijo. Yo quisiera ir en el medio, pero no en el medio de ustedes, sino en cualquier persona. Y ustedes pueden ponerse a los costados o atrás, pero yo quiero estar en el medio, pero no al lado de pastores. No entendí, yo dije, bueno, pastor, de repente quiere descansar, dormir, o no quiere que se le estén conversando y hablando. Humanamente pensé. Pero cuando yo vi que ese varón, durante el vuelo, lo que demora un vuelo, hora y pico, de Lima a Cusco, le evangelizó al que estaba a la ventana y el que estaba en el pasadizo, él en el medio. A los dos los evangelizó durante todo el vuelo, en hora y tanto. Y los dos que estaban ahí, pues yo estaba atrás de él, los otros pastores al otro lado, los dos entregando, las dos personas, me acuerdo que era una dama y un varón a los costados, aceptando a Cristo. Cuando llegamos al aeropuerto, me dice Pastor José Luis, póngame adelante, yo voy adelante, al lado del taxista, y ustedes pueden venir atrás. Bueno, tomamos 2 taxis para el hotel, y durante el camino del aeropuerto en el Cusco hasta el hotel, el Pastor Jesús Tobar predicándole al taxista, y el hombre, llegando al hotel, estaba aceptando a Cristo. El que en el hotel, al administrador, mientras nosotros estábamos viendo la maleta, dónde están las habitaciones, bajando las cosas, él ya le estaba evangelizando. En Machu Picchu, porque el viaje fue, él le dijo con otros pastores que habían ido al extranjero que tenían él un día de venir a Perú y conocer Machu Picchu. Y no fuimos a Machu Picchu.
Y los que han ido a Machu Picchu saben que siempre hay un guía, pues, ¿no? Entonces había un grupo de como de 40 que se reunieron y había un guía. Y ahí como 2 horas nos guiaron por toda la historia, no, relatando lo que es Machu Picchu. Al término, el guía dice, señores, yo trabajo acá 12 años, me dedico a ser un guía, a informarles la historia de esta maravilla, ¿no? Es una de las maravillas del mundo, Machu Picchu, y trabajo de una manera por que los turistas y la gente de estudiantes peruanos o de cualquier nación conozcan la historia real de esta maravilla. Pero yo no recibo ni un sueldo del Estado, ni tampoco de aquí mismo de Machu Picchu, sino voluntariamente de todos los que bien deseen darme ¿no? un reconocimiento económico, la que ustedes sientan voluntariamente. Entonces todos nos acercamos y le dimos, ¿no? En soles, otros en dólares, etcétera. Y nos fuimos a ver la artesanía, todo. Y de repente, como a los 15 minutos, el pastor se había quedado con el guía, lo había evangelizado. Y nos llama, Pastor José Luis, me dice, y lo veo ahí, nos llama. Y nos hemos acercado todo el grupo al lado de él, el guía llorando. Y decía, yo 12 años aquí guiando, y he visto mucha gente venir, misioneros, porque su conversar, hablando de Dios, pastor, evangelista, no sé, pero ninguno me habló de Cristo. Y gracias, pastor, porque yo estoy por divorciarme, tengo 2 niños, no quiero perder a mi esposa, pero tenemos tantos problemas, no es compatible mi carácter con ella, pero llorando, llorando, ayúdeme, por favor. Y el pastor oró y nosotros oramos. Y el hombre se quedó feliz. Digo, esto es lo que yo necesitaba. Porque no es el dinero, no son los dólares, porque yo todos los días recojo algo, recibo algo, pero se acaba y ya no, y me quedo en lo mismo. Hoy, lo que estoy recibiendo, esta palabra, esto que el pastor me ha compartido, me voy feliz, voy a recobrar mi familia, voy a recobrar mis hijas, a mi esposa. Gracias, pastor. Entonces, el pastor le dijo, hijo, Juan Pastor José Luis, usted conoce una iglesia aquí en Cusco, y me dio su número de celular y todo, para que él congregue en algún tiempo. Pastores, yo me quedé sorprendido. ¿Y sabe qué me dijo el pastor? Y eso le digo, pastor, ya hace 20 años atrás. El pastor Jesús, tu amigo. ¿Sabe por qué, pastor, la iglesia no crece? Porque no vamos a predicar. Porque no predicamos a la gente. Los creyentes van en un bus durmiendo para irse a su trabajo, regresan durmiendo o leyendo cualquier libro o cualquier periódico. No buscamos, no vamos a buscar las almas. Y Dios nos encargó, por tanto, ir, que cuando vayamos, busquemos almas para el reino. ¡Wow! Pastor, y yo me quedé sorprendido de este pastor. Su actitud. Ya me dijo, eso es lo que Dios nos dejó, pastor. Eso nos dijo a nosotros, nos dio una lección y habíamos ahí como 3 de Estados Unidos, otro creo que mexicanos y peruanos, total. Y después nosotros comentamos, muy cierto. Entonces, pastores, no estamos buscando las almas. Oramos, vigilamos, yo estaba en iglesia con ayunas, Señor, trae las almas, hacemos para la grande campaña, ¿no? Oramos, vigilias, ayuno para que el Señor traiga las almas. No, Jesús nos encargó que las almas las traemos nosotros, no es Dios. Cuando nosotros traemos un alma, es como el ejemplo cuando aquellos 4 amigos que fueron a llevar un paralítico, lo llevaron a una casa donde estaba Jesús, porque Jesús iba a las casas, y estaba en una casa Jesús, pero dice que estaban llenas la casa, no había dónde. Y estos 4 amigos pudieron muy bien regresar y decirle al amigo paralítico, decirle, mira, hemos hecho el intento, pero está llena la casa y tenemos que devolverte porque no hay forma cómo llevarte a los pies de Jesús. No, ellos no hicieron eso. Ellos determinan y dicen, ¿por qué no subimos? Y tratamos de llevarlo
ante los pies de Jesús. Vamos a hacer el esfuerzo, y lo hicieron. Y Jesús dice, hicieron un foraro en el techo, y cuando dice, y al ver, la Biblia dice, ¿no? Y al ver la fe de ellos, de poner a su amigo a los pies de Cristo. Yo les pregunto en esta noche, ¿ustedes no creen que Jesús sabía que afuera estaba alguien que necesitaba de Jesús y que él pudo haber dado la palabra y decir, allá afuera hay alguien que necesita de mí, o abran un espacio para que ingrese y tenga esta reunión? Jesús lo sabe todo, pero también Jesús quiere ver nuestra actitud de llevar a alguien que está necesitado, llevarlos a los pies de Cristo. Y yo entiendo que eso es lo que Jesús estaba diciendo en esta gran comisión. Ustedes tienen que ir y traer las almas. Cuando traemos las almas a los pies de Cristo, si es un enfermo y traemos a un enfermo, como el caso de estos amigos que lo trajeron a su amigo enfermo, Jesús lo sanó. Cuando traemos almas a los pies de Cristo, Jesús los salva. Cuando traemos a almas que están destrozadas espiritualmente, Jesús los restaura. Jesús los libera a los que están atados. Jesús los libera. Pero tenemos que nosotros, la iglesia, tiene que ir y buscar las almas. Lo segundo, en aspecto, dice, haced discípulos a todas las naciones. Otra cosa que la iglesia no hace. La iglesia lo que está haciendo es miembros, ¿no? Inclusive hay hasta manuales de catecúmenos, manuales para el bautismo. Parece que más estamos preocupados de tener la iglesia llena de miembros. Esa es más nuestra preocupación. Pero la Biblia no me dice en la gran comisión que id y hacer miembros o creyentes, hacer discípulos. Y la iglesia no hace discípulos. Y esto me hace recordar a mí. Pasé mi vergüenza, les doy como un testimonio. Yo estuve en Neiva. Yo ya tenía 30 años sirviendo como ministro. Y recuerdo que fui mi primer año, mi primer nivel a la escuela de Iglesia Crecimiento en Colombia. Y una escuela internacional, había de muchas naciones, hispanos de muchas naciones. Y recuerdo que el director de la escuela dijo al inicio de la primera clase que la dicta, dice, quisiéramos saber si aquí hay algún ministro que tiene 30 años en el ministerio, hay alguien que tiene 30 años en el ministerio. Entonces yo miré, yo ya tenía 30 años como en el ministerio, miré para aquí, miré para allá y veo que nadie levantó su mano, entonces yo levanté mi mano. Y me dice, oye, oh, gloria a Dios, dice el pastor. Pastor, por favor, ponese de pie, díganos su nombre y de qué nacionalidad. Bueno, me presenté, José Luis Espinosa, de Lima, Perú. Un fuerte aplauso para Pastor Espinosa, de Perú. Alguien tiene 25 años en el ministerio. Recuerdo que era un mexicano. Dio su nombre, su nacionalidad. 20 años, un venezolano. Bueno, digo, es una bendición tener aquí en esta escuela hombres que tienen años, trayectoria, experiencia ministerial. Yo quisiera hacerle una pregunta al pastor que tiene 30 años. Se me olvidó su nombre. Pastor, por favor, me pongo de pie. José Luis Espinosa. Pastor Espinosa, dígame, en los 30 años en su ministerio, ¿cuántos discípulos tiene? Me preguntó. ¡Wow! Como todo peruano, no sabía cómo. Le digo, pastor, por favor, repítame la pregunta. No sabía qué contestar. Yo he sido evangelista 30 años y decía, ¿cómo no me pregunta cuántas almas habré llevado a los pies de Cristo? Pastor, yo antes de cumplir los 30 años, yo registraba todas mis campañas. Todas las registraba. Tenía una libreta de apuntes. Y yo dije, Señor, cuando yo llegue a mis 1000 campañas, dejo de contar. Y antes de cumplir 30 años en el ministerio, yo llegué a 1000 campañas realizadas. Y en campañas que yo he hecho con la ayuda de Dios y el poder del Espíritu Santo, en estadios, en coliseos,
en cines, en teatros, en templos, en la calle, pues yo soy un predicador callejero, en las calles. No ha faltado almas, no ha faltado almas. Y un estadio, pues si un estadio de 3.000, 4.000 personas y hay un buen grupo que no son creyentes, pues la cosecha pues ahí es 500, 800 personas aceptando a Cristo, ¿no? Dependiendo del lugar, dependiendo de las almas que hay. Y el que tiene pues el ministerio evangelista tira la red y ahí está. Y yo digo, ¿por qué no me preguntó el pastor cuántas almas he llevado a los pies de Cristo en los 30 años? No, no me preguntó eso. Me dijo, ¿cuántos discípulos tiene? Ni uno, ni uno. Le preguntó al mexicano, ni uno. En sus 25 años. Al venezolano, ni uno. Yo no sé si les pregunto a ustedes esta noche si tienen algunos, pero no hay discípulos, no hacemos discípulos. Las iglesias no saben hacer discípulos, los pastores, no. A menos los pastores estamos más queriendo hacer miembros de las iglesias, creyentes. Entonces las iglesias se han llenado de miembros y creyentes. Y ese es uno de los causales que por eso que la iglesia no ha crecido, no se ha desarrollado, no se ha multiplicado. Más bien se ha dividido. Se ha dividido. Porque los miembros quieren que se les atienda, que se les visite, que se les colabore, que se les festeje su cumpleaños, que siempre. En cambio, un discípulo es completamente muy diferente. Un discípulo está pendiente de su maestro. El discípulo está pendiente de apoyar la obra. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo colaborar? ¿En qué puedo servir? ¿Para qué soy bueno? Está dispuesto, está solícito de dar aún su vida por su maestro. Pero como no tenemos discípulos, tenemos miembros y tenemos creyentes, es más fácil que ellos rompa esa unidad y puedan... ¿Cuántas iglesias han nacido de otra iglesia y de otra iglesia? Y hasta hemos dicho que el diablo es bruto, porque como en vez de dividirnos, hemos sumado. Así no es el crecimiento. Eso no, porque yo crecí en una iglesia que se dividió 4 veces y una de ellas se puso como a 5 cuadras o 4 cuadras, se congregaron y levantaron un templo. ¿Usted creen que esos hermanos de la iglesia madre que salieron se saludan cuando se cruzan por la calle? No, yo lo he vivido. No, porque supuestamente ellos ya son otra iglesia independiente y la iglesia madre es los que se quedaron. Ni se saludan. Entonces, ¿de qué iglesia estamos hablando? ¿No? Entonces, por sencillamente, no tenemos discípulos. Porque un discípulo habla como su maestro, camina como su maestro, sueña como su maestro, piensa como su maestro. Por eso que cuando Pedro niega a Jesús, la gente le dijo, no, pero si te habla como uno de ellos. No podía. Su lenguaje era otro. El lenguaje era el de su maestro. Entonces, eso es lo que nos está faltando en la Gran Comisión. No estamos cumpliendo la Gran Comisión. Y cuando habla dice, y hacer discípulos a todas las naciones. El mandato y la orden no es solo tu barrio, no solamente es tu distrito, tu municipio, tu comunidad, tu ciudad o tu país. Las naciones. Las naciones están que nos esperan. Yo estuve en Europa hace 3 años. Sí, antes de la pandemia, hace 3 años. Estuve en España, estuve en Francia, estuve en Bélgica y fuimos con nuestro ministerio a plantar allá nuestro ministerio. Y verdad que Europa hay que reevangelizarlo, ¿no? Por eso cuando se celebraron los 500 años de la Reforma, yo no quise celebrar nada. Dije, ¿qué voy a celebrar? Voy a celebrar... Dios no es Dios de museos. No, Dios no es de museos. Dios no es Dios de muertos. Él es Dios de vivos. Y la iglesia tiene que estar viva, no puede ser una iglesia muerta. Yo estuve en Francia y cuando recuerdo que salí de un
de una autopista así, casi subterránea, y sale y de frente sale una ciudad en Francia, en París, y me encuentro con un templo gótico. Y yo le digo al pastor que va manejando, le digo, siervo, le digo, qué hermoso templo. Me imagino que esto será uno de los templos de la Reforma, sí, me dice. Y podemos entrar, pastor, le digo, me encantaría, qué hermoso templo gótico, su arquitectura. No, pastor, me dijo, estos templos están cerrados mucho tiempo, años atrás. Esto era una de las iglesias de la Reforma. Y me hizo dar la vuelta porque es como un óvalo. Y me dice, mire usted, las cadenas que están cerradas a la puerta y un candado así oxidado. Me dijo, aquí en Europa el evangelio desapareció. No hay. Entonces yo digo, ¿por qué voy a festejar una reforma de los luteranos, los anglicanos, la iglesia? No, que dejó de ser. ¿Dónde están los? Yo estaba en Estados Unidos, pastores, así, la iglesia metodista vendiendo sus templos, vendiéndolos, porque no tienen gente. Esto me pasó a mí en Los Ángeles, California. Yo estaba en una iglesia en una esquina, una iglesia Asamblea de Dios en una esquina, como para, habría unos 100 personas, no había más. Yo estaba dando mi seminario que doy de iglesia, crecimiento de mi iglesia, enseñándoles a ellos el crecimiento. Y durante toda la conferencia había un señor ahí en la puerta, bien vestido, bien alterno, con la corbata, ¿no? Y el pastor, en un momento del break, me dice, Pastor José, le digo, ¿usted sabe quién es el que está en la puerta? Me dice, no desconozco, le digo, pastor, usted que es de aquí el lugar. Es el pastor principal de la iglesia metodista que está en la otra esquina. Y él está encantado de lo que usted está enseñando. Y yo le he dado que ingrese y él me dice que no, que ahí nomás paradito, de ahí va a escuchar parado. Ah, qué bueno, le dije. Y va a estar hasta el final. Y me dijo que le gustaría conversar con usted. ¿Verdad? Terminó la reunión, hablé con él y me lleva a la esquina donde está su templo. Un hermoso templo metodista. En la otra esquina. Y él me dice, pastor, lo felicito que usted viene a hablar del crecimiento de la iglesia. Yo quiero mostrarle el templo, me dijo. Un señor templo, una playa de estacionamiento inmensa. Porque en Estados Unidos, si usted no tiene playa de estacionamiento, no hay licencia para construir un templo. Y según lo que usted va a construir o va a congregar, debe usted tener la playa de estacionamiento para todos. Si son 100, pues usted debe tener para 100 autos. Si es 200, para 200 autos. Quiere decir que la playa de estacionamiento es más grande que la nave del templo. Así en Estados Unidos, si no, no hay licencia. Entonces tenía un inmenso, pero me llamó la atención que estaba el gras verde, seco, amarillo. Lo miré todo amarillo. Bueno, me voy a centrar al templo. Cuando abre el templo, me quedé y prendió todas las luces y me quedé sorprendido. Era un templo, por lo menos con unas 1000 butacas, por lo menos yo vi, como cine. Las butacas eran azules aterciopeladas, 2 pantallas gigantes a los costados. En el púlpito, sin exagerar, pastores, por lo menos había 20 instrumentos del Ministerio de Alabanza. 3 teclados, 2 baterías, guitarras, saxo, trompetas. No, quedé sorprendido, Dios mío. Y me fuimos al segundo piso y habrían por lo menos 8 aulas. Cada aula con su buena pizarra acrílica, su multimedia, con sus buenas carpetas individuales. Y termina diciéndome, pastor, estamos vendiendo el templo. En los años, me dijo él, 80 y 90, este templo estaba lleno. Pero conforme ha ido pasando el tiempo, hemos ido menguando. Hoy
solo congregamos 20. Y los 20 no pueden, con sus aportes, no pueden cubrir los gastos mínimos del templo. Y nuestro obispo no me dio la orden de que lo ponga en venta. Entonces me dice, pastor, ustedes que están hablando de crecimiento, yo conozco la obra aquí que este pastor, donde usted está, amigo, porque usted, no es usted, no vive aquí, no, yo no vivo aquí, yo estoy de visita. ¿Y qué usted, qué parte es peruano? Yo soy del Perú. Bueno, me dice, yo lo he visto a él, y él, el pastor era nicaragüense. Yo lo he visto llegar y empezó mire, cómo es que rápido. Y nosotros somos 20. Entonces me dice, y ustedes pertenecen a la misma, usted pertenece a la misma el mismo concilio de la cual sí, yo soy también del concilio de las Asambleas de Dios ahí en el Perú. Le digo, ¿por qué no le propone a él, me dice, de que le vendemos el templo? Porque lo están dando a un buen precio. Y nosotros 20 nos venimos al templo que él tiene, porque veo que están llenos ahí, y creo que, si no es mi cálculo, por lo menos habrá más de 100 ahí, pero lo demás todo estaba lleno. Sí, yo también calculo. Entonces, como nosotros somos 20, podemos venirnos aquí para no perder a esos 20 feligreses fieles, y ustedes se van allá. Y porque ustedes, veo que las clases que usted ha dado es magistral, muy buena, muy bíblica, y ustedes están teniendo ese crecimiento, y creo que ustedes merecen un templo de ese nivel. Hable con sus superiores de su concilio. Entonces yo agarro, le digo al pastor, cuando regreso, el pastor me estaba esperando para irnos a cenar, y le digo, pastor, antes de irnos a cenar, coja aceite. Y no sé, yo a lo loco, como todo pentecostal, le digo, vamos con el aceite y tomemos posesión. Vamos a hacer como Caleb, vayamos luego y tomemos posesión. Y he ido con el aceite, ya lógico, él ya se había ido, estaba todo hace rato, de por fuera le hemos dado vuelta a toda esa esquina, echando aceite, diciendo, vamos a declarar que este templo es para ustedes, porque están ustedes con estas elecciones, van ustedes a empezar a tener un crecimiento y una multiplicación. ¿Por qué les cuento esto? Porque las iglesias, en vez de multiplicarse, según las estadísticas, hay muchas iglesias que se están desapareciendo. Por ejemplo, en Europa desaparecieron la iglesia presbiteriana, luterana, la anglicana. Todas las iglesias de la Reforma desaparecieron. No existen. Europa hay que reevangelizarlo. ¿Saben lo que están haciendo en Europa? Las iglesias que están habiendo en Europa son de hispanos. Los hispanos están reevangelizando Europa. Yo he ido a las iglesias hispanas. Yo no he ido a ninguna iglesia netamente francesa o en Bélgica, ahí en Bruselas, no. Yo fui a hispanos. Y los hispanos teniendo iglesia acá, una cantidad de iglesias hispanas. Y donde están llegando los que radican ahí, ¿no? A mí me quedé sorprendido un pastor peruano en París. Me acuerdo que él nos invitó a almorzar, almorzamos en París, y para tener en París una iglesia, más o menos como yo estuve en el servicio, yo prediqué en el culto como algo de más de 300 personas. En París, un peruano tenía una iglesia de 300 personas. Eso es fabuloso. Y él me dijo, pastor, yo quiero conocer lo que usted está enseñando. Yo quiero que usted le dé a mis líderes esta estrategia que Dios le ha dado a usted. Yo le dije, mira, tú con 300 y dame a mí, dame 20 líderes. Yo los entreno. Y tú vas a tener una iglesia de 3,000, 5,000, 10,000. Seguro. Yo los capacito, yo los entreno. Ya está. Porque está la palabra dada. Hacer discípulos a todas las naciones. Porque si Jesús no hubiese formado discípulos, nunca hubiese llegado el Evangelio a América ni al mundo. Fue Dios el que estableció los discípulos. En lo tercero, que tampoco lo estamos haciendo, el tercer aspecto dice bautizándolos. No dice bautizando, sino bautizándolos.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Saben qué nos hemos quedado? Tampoco estamos cumpliendo el tercer aspecto. Estamos más preocupados por el bautismo de la tierra, que es el bautismo en agua. Ya lo dije antes, tenemos hasta manuales para ¿cómo se llama? Se me fue el nombre de lo que preparamos, catecúmenos, para prepararlos para el bautismo. Hay manuales, hay enseñanzas, preparación para el bautismo en agua, el bautismo en la tierra. Pero nos hemos olvidado el bautismo del cielo. Pastor, yo hace como 10 años vengo haciendo una estadística en todas las iglesias pentecostales que me invitan. ¿Y cuál es la estadística? ¿Qué hago? Sencillo. Yo acabo de estar en Venezuela y he estado en iglesias pentecostales. Estuve en una iglesia de 1.800 miembros, la iglesia Sion, en San Fernando de Apure. El pastor Wilmer, pastor fundador de esa obra. Linda obra. Yo le dije, pastor, le voy a mostrar qué iglesia tiene. Y se quedó sorprendido. Poco serio, él poco serio. Ahora, pastor, en el servicio, bueno, no le digo nada. Cuando Dios esté en el púlpito, usted va a saber qué iglesia tiene. Entonces estaba llena la iglesia. Toda la planta baja, al costado, el mezanine. Y la estadística que hago, todas las iglesias que voy, tanto del extranjero, aquí en mi país, Perú, provincia. Ahorita, pasado mañana estoy viajando a Puerto Maldonado, un seminario. La próxima semana estoy viajando a Veracruz, México. Yo ando con la visión por todos lados. Como hay un mandato, hay una comisión, hay una ordenanza, hay una misión, hacer discípulos a toda la nación. Por eso que yo viajo. ¿A qué viajo yo? A hacer discípulos, a formar discípulos, porque los discípulos no nacen, se hacen los discípulos a través de la enseñanza de Jesús. Entonces, ¿cuál es la estadística? Tenía yo una iglesia llena y pregunto, habían cantado, usted sabe que el venezolano es caribeño, los caribeños son muy alegres. Mientras nosotros los andinos, nuestra música es triste, melancólica, ¿no? La música andina, es nuestra música, es de lamento. Pero la caribeña no, desde Venezuela para arriba, Centroamérica, es alegre, es gente morena, gente, ¿no? Que tienen en su sangre la alegría. Yo cuando estuve en Japón, en el año 90, 96, 6 años viví en Japón. Yo estuve pastoreando, Dios me permitió levantar 2 obras hispanas, una en Kawaguchi y en Shonandai. En Kawaguchi, que fue mi tercer año, el año del 93 al 96, que levanté esa obra hispana, allí asistían africanos de Gania, netos africanos. La iglesia africana, funcionaban 3 iglesias. En la mañana del domingo funcionaba la iglesia japonesa. Por la tarde, la iglesia hispana, y por la noche, la iglesia africana. Pero cuando celebramos el aniversario de cada año de la iglesia japonesa, nos juntábamos las 3. Y ahí yo he gozado al africano. Ay, no, el africano saca música de cualquier cosa. Me acuerdo que sacaba como un tamborcito, de unas cucharas, de un instrumento, y se gozaban y brincaban los morenos africanos de Gania. Y yo me quedaba sorprendido, nosotros los peruanos, argentinos, porque a Japón entraron 5 naciones, donde albergaron después de la Segunda Guerra Mundial, fueron las naciones que abrieron sus puertas para albergar a los japoneses que salieron de Japón después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces fueron la mayor cantidad de japoneses hay en Brasil, es donde hay la mayor cantidad de inmigrantes japoneses, está Brasil, el segundo es Argentina, tercero es Perú, cuarto es Bolivia y quinto es Paraguay. Esas 5 naciones les abrieron las puertas a los japoneses. Por eso que Japón quiso compensar de una manera a estos países de ingresar sin visa y ir a trabajar. Había mucho trabajo y entonces yo tenía esa nación, entonces tenía ahí argentino, brasilero, paraguayo, boliviano y peruano, ¿no?
Entonces nosotros nos quedamos admirados por la alegría de los africanos de Gania. Porque ellos son así. Y Centroamérica y esos países, pues hay mucha gente que con los españoles pues vinieron y se quedaron en esos países, que vinieron como esclavos, ¿no? Trajeron, eso no dice la historia. Entonces, pero son alegres, pueden estar habrán sido gente muy maltratada en el tiempo de la esclavitud, pero nadie le quitó su alegría. Entonces ellos gozan, ¿no? Una alegría y cantaban y brincaban. Usted viera una fiesta. Pero cuando yo entro al púlpito y les pregunto, amados hermanos, les digo, quiero hacerles una pregunta a todos y sean honestos en responderme. Quiero que por favor levanten sus manos, todos los que tienen el bautismo en el Espíritu Santo, la evidencia de hablar en nuevas lenguas y la llenura permanente de su presencia. Tengan la bondad de levantar su mano. Pastores, pocas manos. Sería, por favor, levante la alta porque voy a tratar de, no sé cómo haré, pero si alguien me ayuda a contarlo. Llegué a la conclusión, he llegado a esta conclusión, pastores que me acompañan, que la iglesia de hoy, de este siglo XXI, solo el 20% de los que, de nuestros creyentes o miembros de una iglesia, tienen el bautismo del Espíritu Santo. El 20%. Quiere decir que yo tengo una iglesia de 1,200 lleno del Espíritu Santo, 800 no. Si tengo una iglesia de 100, 20 lleno del Espíritu Santo, 80 no. Y cualquier número, saquemos el 20%. Y yo llego a esta conclusión, como pentecostal que soy. ¿Qué espíritu se mueve en nuestras iglesias entonces? ¿Vivimos en el espíritu o vivimos en nuestra carne? La iglesia, ¿cuál es la iglesia de hoy? Y yo llego a una conclusión muy triste. La iglesia se ha llenado del espíritu y su carne nada más. No hay santidad, no hay excelencia, no hay compromiso, no hay pasión, no hay misericordia. No hay. Porque todos esos frutos es a través del Espíritu Santo. Los dones son a través del Espíritu Santo. Los ministerios es a través del Espíritu Santo. No hay otra manera. No es ir a un seminario. A un seminario usted puede salir un gran teólogo de gran conocimiento. Pero pasión, compromiso, devoción, inspiración, es otra cosa. Es otra cosa. La iglesia se está moviendo más en su carne. Y Dios aquí nos dice, bautizándolos. Tanto el bautismo de la tierra, que es el agua, y tanto el bautismo del Espíritu Santo. Porque es una promesa. El Espíritu Santo es una promesa. Y lo dice Joel, que derramaré de mi espíritu en los últimos días, en los últimos tiempos, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Siervos y siervas, jóvenes, niños, ancianos. La iglesia. Y si esto nosotros no, ya Jesús lo había dicho, ya nos había dado una orden. Entonces, hoy por hoy debemos entonces preocuparnos del bautismo del cielo. Hoy la juventud, hoy te pregunté a un joven si tiene bautismo del Espíritu Santo. Un joven, ¿no? El joven le interesa un poco de música, un poco de bulla, humo y saltos y brincos. Yo no estoy en contra de la música, porque yo he sido músico, ya le dije yo que he salido, he sido evangelista y he trabajado con un grupo musical 20 años, hemos recorrido a Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, con un grupo musical llamado Los Amigos de Jesús. Hemos hecho música. Pero yo recuerdo cuando uno de los integrantes no tenía el Espíritu Santo, nosotros nos preocupábamos de que se llenara el Espíritu Santo, porque subir a un púlpito simplemente con tu capacidad, un talento, porque Dios a todo el mundo le da un talento, nadie nace sin un talento.
Todos Dios nos da un talento. Pero no solamente es talento, es presencia misma. Dios mismo en nosotros y con nosotros, para poder desarrollar y tener poder, poder para evangelizar, poder para predicar, poder para cantar, poder para dar. Eso es lo que Jesús no nos dejó, no os dejaré huérfanos. No nos dejó huérfanos, el Espíritu Santo es para que vivamos llenos de Él, con su presencia. Y entonces, estamos nosotros viendo que hay un descuido en ese aspecto. Y termino cuando dice también el verso 20, el cuarto aspecto de la gran comisión, enseñándoles. Pero dice, enseñándoles ¿qué? Que guarden todas las cosas, todas. ¿Por qué hay tantas denominaciones en el mundo? Porque cada uno busca su texto, cada uno dice que a mí me gusta este texto, a mí me conviene esto y me conviene lo otro. Yo creo que ningún concilio, perdóneme si me equivoco, ustedes me corregirán en la conversación que tengamos al final, pero una cosa es predicar y otra cosa es enseñar. Las iglesias están llenas de predicadores. El pastor predica, los ministerios predican, pero no enseñan. Pues a mí me encanta lo que hace el pastor Heredia a través de la cosecha. Me encanta, ¿verdad, pastor Heredia? Lo felicito. Por eso cuando usted me invita, yo le dije el miércoles pasado que no podía estar con usted porque estaba yo en Venezuela, pero y estaba en un lugar que no podía saber si tengo buen internet. Usted sabe, cuando uno sale fuera, pues en cambio estoy en mi país y yo ya tengo aquí mi internet aquí está a mi costado y sé que no va a tener ningún percance, ¿no? Pero me encanta esta enseñanza, ¿no? Me encanta lo que hacen ustedes y eso es bueno porque es uno de los cumplimientos, pero hablando en términos generales, pastores, no se está enseñando. La enseñanza es formación, la predicación es información. El predicador informa, el que enseña forma. Y cuando Jesús nos dijo enseñándoles, es formen, no informen. Los predicadores informan desde Génesis hasta Apocalipsis, una información de tapa a tapa. Pero eso no es formación. Lo que nos forma a nosotros es las enseñanzas. Por eso Jesús dijo, enseñándoles que guarden todas las cosas, todas, absolutas, todas las cosas que os he mandado. Entonces, esa es otra de las cosas, pastores, que también nosotros con Josué, yo camino ahora mucho con mi hijo mayor, ¿no? Camino. Y nuestro ministerio es grupo familiares cristianos. Otra de las cosas, para terminar, pastores, yo me encuentro otras grandes debilidades de la iglesia, especialmente los de los ministros y los pastores, que usted pregunte a un hijo de un ingeniero, su hijo quiere ser ingeniero. Pregunte usted a un hijo de un médico, el hijo quiere ser médico porque su padre es médico. De un abogado, quiere ser el hijo un abogado como su padre. Pregunte a un hijo de un pastor si quiere ser pastor. No lo quiere. Acabo de venir a Venezuela. Yo, todos los pastores con los mismos problemas hispanos. Cuando Dios nos dice, y serás salvo tú. Y nos hemos quedado en el tú. ¿Y tu casa? ¿Tu casa? No, que si de niños los traías a la escuela dominical, pero ya se hicieron jóvenes y no quieren saber nada. Su muchacho no quiere saber nada. Hay un compromiso que hizo Josué que debemos nosotros resaltar. Él dice al final, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y nos hemos quedado yo. Entonces solamente una de la familia, una persona a la que viene. Y en eso hemos sacrificado mucho a las mujeres porque nuestras iglesias están llenas de mujeres, mayormente. Yo pudiera decir que el 70% de nuestros templos son mujeres y el 30% son varones. Yo creo que en cualquier parte del mundo, en las iglesias cristianas evangélicas, encontramos eso. Y hemos sacrificado a nuestras propias mujeres porque los maridos no quieren saber de Dios. Y terminan solas viniendo a la iglesia, porque cuando eran niños lo traían, pero ya se hicieron jóvenes y no quieren saber nada de Dios. Entonces,
¿Cómo queremos cambiar un país? ¿O cómo queremos contribuir en una nación? No solamente predicando. No. Eso es información. Tenemos que enseñar. Y la enseñanza empieza por casa. La enseñanza empieza por nuestras casas, nuestra familia. Y la familia es sencilla, usted lo sabe mejor que yo. La familia es papá, mamá, hijos. La familia no es solo suegros, el cuñado, el primo, el tío, el abuelo. No, ellos son familiares. La familia es papá, mamá, hijos. Y todos tienen una familia. No hay nadie que no haya aparecido en un desierto y no diga, uy, un niño nació en un desierto. No existe. No existe. Ni Cristo, siendo el Hijo de Dios, pudo haber nacido en un desierto. Tuvo que salir de un hogar, tuvo que salir de un vientre, de una familia, de María y José. Y Jesús tenía a sus hermanos, una familia. Entonces, tenemos, pastores, que volver a nuestras raíces y ver que si queremos contribuir con la nación donde nos está abrigando, nos abrió las puertas o las nuestras, porque acuérdense que la suma de la familia es la sociedad. Porque un delincuente sale de una familia, un corrupto sale de una familia, todos salen de una familia, un homosexual sale de una familia, una lesbiana, un sádico, un violento, un hombre de mal carácter, no la que sea, sale de una familia. Entonces, termino que esta gran comisión nos encargó Dios, que tenemos que ir, buscar las almas, que tenemos que hacer discípulos, que tenemos que bautizarlos, tanto el bautismo de la tierra, el agua, y tanto el bautismo del cielo, el Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todo. Aquí no hay una parte, no es todo o nada, todo es todo. Queremos hombres íntegros, la Biblia habla de integridad. Queremos hombres y mujeres santos, porque Dios habla santo, así como yo soy santo, vosotros sois santos. No, eso no hablamos. No, es que somos débiles y somos imperfectos y nos justificamos, pero cuando Dios me dice que debemos enseñar, enseñándoles, que guarden todas las cosas. Ahora, finalmente me preocupa eso, yo no sé si estoy equivocado, finalmente dice, he aquí. Cuando dice, he aquí, ¿sabe lo que está diciendo? Cuando ustedes los hagan, cuando ustedes cumplan lo que yo les estoy comisionando, lo que yo les estoy encargando, yo voy a estar con vosotros todos los días. Voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Mi pregunta es final. Si no estamos cumpliendo esta comisión, ¿Dios está con nosotros? Si yo no cumplo lo que Él, fueron sus últimas palabras aquí en la tierra antes de ir a la diestra del Padre, si yo no cumplo lo que el testamento que me dejó Jesús, yo no lo hago, Él estará conmigo hasta el fin. Es mi pregunta, la dejo suelta aquí en esta noche para que podamos un poco conversar, dialogar. Ustedes conocen más que yo, los que siempre están aquí, mi pastor de México, los pastores que saben acompañarnos, tienen mucho conocimiento. Pastor Heredia es un hombre de Dios, escritor, y tiene más conocimiento que yo. Pero dejo esa pregunta, Pastor Heredia. Si yo no cumplo este encargo, esta misión que Dios nos entregó, la pregunta es, ¿estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo? Si yo no lo cumplo. Porque cuando Él dice, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Gracias, Pastor Heredia, que Dios